Estamos estudiando el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. El día de hoy dedicaremos nuestro estudio al número 7, 8 y 9 de este prólogo del Catecismo, que cuenta con 25 números en su extensión. Este segundo apartado del prólogo en el que estamos en estos momentos es el número 7, que se encarga de la catequesis. Nos habla de la catequesis, transmitir la fe. El número 7 dice: la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Aquí lo que el catecismo nos quiere decir, queridos amigos, es que el crecimiento de la Iglesia tiene que hacerse siempre de la mano de la catequesis. Sería muy peligroso que la Iglesia crezca mucho numéricamente, administrando solo los sacramentos, si al lado de esa celebración sacramental de la que hablamos la semana pasada, no viene una buena catequesis. Esto sería como llegar a un territorio, conquistarlo, pero no hacer nada con él, no cuidarlo, no prosperarlo. Las almas ganadas en este crecimiento geográfico, en esta evangelización de la Iglesia alrededor del mundo, alrededor de nuestras ciudades, tiene que ser algo bien cuidado. No basta con decir: este año hemos tenido 10,000 bautismos en mi diócesis, ¿no? 1,000 bautismos en una parroquia. No basta solo con decir eso. Tenemos que preguntarnos si han sido catequizados. No basta con un crecimiento meramente sociológico, sino que también la Iglesia tiene que estar atenta a que los sacramentos vayan siempre de la mano de una buena catequesis. Aquí la necesidad de recalcar: la catequesis debe de ser continua. Nunca podemos darnos ya como bien formados, porque el influjo del mundo es bastante fuerte en contra de la fe cristiana, especialmente de la fe católica. Así que no se vale en el cristiano católico decir: yo ya estoy formado, yo ya no necesito más. No basta. No se termina nunca de aprender. Vivimos en una sociedad que es, en cierta manera, contraria a la fe cristiana. Inmediatamente uno sale, se encuentra con una fuerte influencia anticristiana, donde todo se nos cuestiona y debemos saber dar una respuesta. Este punto 7 del catecismo nos lleva a descubrir que la Iglesia tiene esa necesidad de un crecimiento interior y también un mantenimiento interior de ella. Y ese mantenimiento interior le va a ser dado por la catequesis. Continuamos con el número 8. Número 8 del catecismo dice: los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis les corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. En este punto, el catecismo nos habla un poco de cómo ha sido importante la catequesis a través de los siglos. En la historia de la Iglesia no se puede quitar la catequesis. Entender el presente no sería posible sin conocer la historia.
En la iglesia, la historia está relacionada con el presente. Una primera afirmación que hace este punto número 8 cuando nos dice que en los primeros momentos, en los periodos de renovación de la iglesia, en esos periodos difíciles, la catequesis ha sido importante en los momentos difíciles. Tendríamos que decir una palabra sobre este término renovación, ¿no? Esta palabra renovación que es un poco mal entendida en algunos lugares. En la cultura se dice que la iglesia se tiene que renovar, ¿no? Eso lo escuchamos constantemente. Ustedes son unos anticuados y se tienen que renovar, ¿no? Que se tienen que adaptar al mundo moderno, ¿no? Entonces, en el fondo, casi se suele entender esta palabra renovación como un sinónimo de secularización, como la iglesia se tiene que secularizar, ¿no? Se tiene que mundanizar. Y obviamente, este no es el significado que se le puede dar a la palabra renovación. La iglesia por renovación no entiende adaptarse a la mentalidad del momento presente, pensar conforme al mundo. Nuestro ideal como iglesia es cristianizar el mundo, no mundanizar la iglesia, no mundanizar el cristianismo. Y ese riesgo de que la iglesia se secularice, se mundanice, ha existido siempre a través de la historia de ella. Hay muchos que bajo ese pretexto de acercarse a la realidad, de hacerse como todos, en el fondo lo que hacen es secularizarse y terminan secularizándose. Muchos religiosos o sacerdotes que entran en esta mentalidad de hacerse como todos, pues pasan un par de años y todos terminan dejando el sacerdocio, ¿no? Se terminan secularizando. La clave está en el que el cristiano debe encarnarse en este mundo, insertarse en él, vivir presente en él, pero sin secularizarse, sin mundanizarse. Porque, como nos dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Encarnemos, sí, encarnémonos en el mundo. Vivamos en el mundo, sí, claro que sí. Vivamos de cerca las situaciones de los seres humanos, sus luchas, sus alegrías, sus preocupaciones, sus sufrimientos, pero sin secularizarnos. Nosotros, por renovación, lo que debemos entender es otra cosa. Es volver a los orígenes, es volver al primer amor, redescubrir las raíces de nuestro bautismo. Es decir, renovarse es volver a lo esencial, intentando purificar en ese camino todo lo que se nos ha ido pegando a través del tiempo, que no nos deja seguir adelante, que no nos deja seguir identificándonos con Jesús. Es como en nuestras casas, muchas casas tienen la carpeta, ¿no? De tanto uso, estas carpetas se llenan de polvo, ¿no? Van tomando así como un color diferente, al punto que uno dice, ya no la voy a aspirar, ¿no? Ya lo que tengo que hacer es mandar a lavarla. Y luego de ese lavado profundo, con agua caliente, con los químicos adecuados, la carpeta como que recobra el color original, ¿no? Eso es lo que entendemos por renovación. Volver al primer amor, volver a los orígenes, quitarle el polvo a la carpeta para que vuelva y salga el color original. Entendida así la renovación, entonces ahora sí
con mucha delicadeza podemos entrar a tratar con esta palabra, que en el fondo es un proceso de conversión personal y colectivo. Personal y colectivo. Esto es también lo que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, queridos amigos, renovarse no quiere decir pensar como piensa el mundo, sino volver al amor primero, volver al origen. Y esto pasa y suele coincidir pues con el auge de la catequesis. Porque en la catequesis se va a lo fundamental. Como lo dijo el Papa Benedicto XVI en su discurso inaugural, en el día de su inicio del pontificado. Al final de todo el discurso, prácticamente lo que el Papa Benedicto XVI dijo es que su programa no es tener programa, que lo que él quería era ir a lo esencial, ir a lo fundamental que nos enseña la catequesis, que es el credo, los mandamientos, los sacramentos y la vida de oración. No quiero papeles y programas, quiero que vayamos a lo esencial. Por eso incluso el Santo Padre en algún momento expresa esto: yo no quiero una iglesia de masas y de millones de personas, quiero una iglesia de convencidos. Y este convencimiento de los cristianos católicos se va logrando en la medida que el católico va profundizando su fe y va regresando al primer amor, a lo esencial: el credo, los mandamientos, los sacramentos y la vida de oración. También nosotros, queridos amigos, en este periodo de renovación, en el que también nosotros debemos regresar a las fuentes, el Concilio Vaticano II, del que hemos hablado en otras ocasiones en nuestras clases, tuvo también esta convicción en el año de 1962. Por eso, después del concilio, hubo un resurgimiento, por ejemplo, de los estudios bíblicos, algo que no había pasado realmente antes. De volver a las fuentes, de volver a estudiar, de que todos los hombres y mujeres tuviesen acceso a la Sagrada Escritura, por ejemplo. Y hubo un resurgimiento del pensamiento de esos primeros padres de la iglesia que ya se había quedado un poco atrasado. Eso que se le llama la patrología, el pensamiento de los primeros padres. Ese volver a la Escritura, ese volver a los padres de la iglesia, ese volver a la vida de los santos, forma parte de estos signos reales de lo que debemos entender como renovación. Continúa el catecismo diciendo: así, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Uno de esos quehaceres principales del obispo, ¿no?, es la predicación, la enseñanza. Se habla en la teología católica de algo que se le denomina la tria munera, o los tres deberes principales del obispo, ¿no?, también del sacerdote. Y en el fondo, queridos amigos, en el fondo, por el sacramento del bautismo, también aplica a todo católico. Tres deberes. Somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes por el bautismo. Y en otro grado distinto, por el sacramento del orden sacerdotal y el orden episcopal, lo ejercen los sacerdotes y los obispos. Pero todos por nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. El obispo, como sacerdote, está llamado a santificar, principalmente administrando los sacramentos. De manera muy especial, administrando el sacramento de la confirmación, donde él, por su mano,
conecta al candidato a la confirmación con el día de Pentecostés. Por medio de la persona del obispo y administrando ese sacramento, el candidato que va a ser confirmado se conecta con el día que el Espíritu Santo vino. También en la administración del orden sacerdotal, ese sacramento que solamente está reservado al obispo, que es uno de los momentos más hermosos y cumbres del ministerio episcopal, el darle la ordenación sacerdotal a un hombre. Por lo tanto, el obispo santifica de una manera muy especial, ¿no? Porque él, en su persona, posee la potestad de celebrar plenamente los 7 sacramentos de la Iglesia. El obispo, como rey, está llamado a gobernar, ¿no? ¿Qué gobierna un obispo? Bueno, pues él gobierna la diócesis que el Santo Padre le ha encomendado. Esas diócesis tienen unas estructuras de gobierno que se llaman pues los obispados, ¿no? O las diócesis, las arquidiócesis, ¿no? Y él tiene la obligación de dirigir, tiene el deber de dirigirlo. Es su responsabilidad directa, porque a él le ha sido encomendado ese rebaño, ¿no? Ese pedacito de tierra en el mundo para que la gobierne. El obispo, como profeta, está llamado a predicar. El obispo, como nos dice y nos recalca el nuevo directorio para la catequesis, es el primer catequista de su diócesis. El primer catequista de la diócesis es el obispo. Aquí, en este ministerio de predicación, los obispos siempre deben recordar, ¿no? Eso que nos dice la primera carta de San Pablo a los Corintios: y ay de mí si no predico el evangelio. Eso lo recordará el obispo, el sacerdote y cualquiera de nosotros. ¡Ay de mí!, como decía San Pablo, si yo no predico el evangelio. Continuamos comentando que en los momentos fuertes, difíciles de la Iglesia, han coincidido con una profunda renovación catequética. Y en este número que acabamos de leer, el número 9, se nos van a poner 4 ejemplos muy interesantes. Dice el catecismo que es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelo. Vamos a decir una pequeña palabra de cada uno de estos 4 grandes de la historia. San Cirilo de Jerusalén. ¿Quién era San Cirilo de Jerusalén? Pues el obispo de Jerusalén en el siglo IV, ¿no? Está considerado como doctor de la Iglesia. Conservamos de él, fíjense queridos amigos, conservamos de él 24 catequesis, en especial una profunda catequesis sobre el nacimiento de Jesucristo y sobre el nacimiento nuevo del cristiano por el bautismo. La catequesis de San Cirilo de Jerusalén se basa en 3 dimensiones muy simples: una dimensión doctrinal, una dimensión moral y una dimensión mistagógica. Les voy a explicar rápidamente. En lo doctrinal, San Cirilo comenta de una manera muy simple el credo, y lo va explicando recurriendo a imágenes de la Sagrada Escritura, de cómo el Antiguo Testamento era una especie como de un velo o imagen que nos preparaba para Jesucristo. Usa mucho San Cirilo de Jerusalén ese género alegórico, simbólico, el cual se le llama una tipología. Lo usa, por ejemplo, cuando él hablaba del cordero que Abraham utilizó en vez de Isaac. Esa es una tipología. Jesucristo va a ser entonces después el auténtico cordero. Y así San Cirilo utilizaba mucho este género en las catequesis. A San Cirilo le tocó, por ejemplo, luchar contra la herejía de Arriano, que negaba la divinidad de Jesucristo, contra el arrianismo. Y esta era una herejía pues de las más fuertes que ha existido en la historia. En lo moral, San Cirilo funda su catequesis
en que hay una gran unidad entre la fe y la vida. Entre la fe y la vida. Y el dogma se tiene que ir traduciendo poco a poco en una coherencia de vida, en un comportamiento conforme a Jesucristo. La fe no es una cosa y la vida no es otra. La fe y la vida van compaginadas. Esto lo decía San Cirilo, pero esto es lo que vivimos hoy. No ha cambiado, es lo mismo que predicamos hoy. En lo mistagógico, San Cirilo explicaba la importancia del sentido de los símbolos que se utilizan en los ritos litúrgicos de los sacramentos. Voy a citarles dos pequeños textos de San Cirilo para encuadrar esta idea de lo mistagógico. Decía San Cirilo: has caído dentro de las redes de la iglesia, por tanto déjate captar vivo. No huyas, porque es Jesús quien te pesca con su anzuelo, no para darte la muerte, sino para darte la resurrección después de la muerte. Desde hoy mueres al pecado y vives para la justicia. Entonces San Cirilo, fijémonos aquí, queridos amigos, cómo utilizaba un montón de imágenes pues para dar una catequesis sencilla del bautismo. En otro texto dice: 3 veces habéis sido sumergidos en el agua. Recordemos que en el bautismo se sumerge cuando se hace por inmersión 3 veces, o cuando se pone el agua en la cabeza, se le pone 3 veces el agua al niño o al catecúmeno, y otras tantas habéis emergido, para simbolizar los 3 días de la sepultura de Cristo. Es decir, imitando con este rito a nuestro Salvador, que pasó 3 días y 3 noches en el seno de la tierra y luego resucitó. Es una catequesis en la que todos los símbolos, queridos amigos, son explicados y se hace de ella luz y conocimiento profundo del misterio de Jesucristo. Otro de los grandes, San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla en el siglo V. San Juan Crisóstomo le decían la boca de oro. Era un hombre que tenía un don grandísimo para la predicación. La Iglesia conserva de San Juan Crisóstomo 17 tratados, más de 700 homilías, comentarios al Evangelio de San Mateo, a las cartas de San Pablo, 241 cartas. Uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia. San Juan Crisóstomo insistía, queridos amigos, en la integración de los laicos, algo que muchas personas han pensado que fue fruto ahorita solamente del Concilio Vaticano II. No. Aquí ya desde el siglo V, San Juan Crisóstomo insistía en esta integración de los laicos, que asumieran su misión como sacerdotes, como profetas y como reyes, que habían adquirido el día del bautismo. Esto de la integración de los laicos es algo que nosotros tenemos que seguir poco a poco profundizando. No es que los laicos nos convirtamos en sacerdotes, no, ni quitemos lo que ellos deben de hacer, no. Somos nosotros llamados a ayudar a estos ministros sagrados a que su predicación sea mucho más amplia, sea mucho más profunda, sea mucho más capaz de llegar a muchos lugares donde a lo mejor ellos no pueden por su investidura sacerdotal. Para eso los laicos están llamados a ayudar a la evangelización de la Iglesia en todos los lugares donde los religiosos no pueden estar. En una de las homilías, San Juan Crisóstomo decía: también a ti, el bautismo te hace rey, sacerdote y profeta, tenlo siempre presente. Es una riqueza impresionante de la Iglesia en la conservación de todo este patrimonio espiritual de los primeros siglos del cristianismo, lo cual cada vez que lo leemos, cada vez que lo estudiamos o lo oramos, nos impresionamos. Pero esto no es nada nuevo. Son 2000 años de historia y aquí la tenemos muchas veces y para muchas personas por primera vez siendo escuchada. A San Juan Crisóstomo también le tocó luchar contra esa herejía de Arriano que negaba la divinidad de Jesucristo.
San Juan Crisóstomo decía que la catequesis tiene que responder a los errores doctrinales de la época. Si en el tiempo de Arrio, de los arrianos, se negaba la divinidad de Jesucristo, San Juan Crisóstomo decía, la catequesis tiene que darse afirmando la divinidad de Jesucristo. Y así debe de hacerse en cada uno de los errores que a través de la historia vayan saliendo para que la iglesia sea profeta. Tercer ejemplo que nos pone este número del catecismo, San Ambrosio. San Ambrosio, quien fue obispo de Milán, era el más alto magistrado del Imperio Romano, en el norte de Italia. San Ambrosio estaba muy bien formado culturalmente y cuando tuvo ese llamado de Dios al sacerdocio, pues se dedicó profundamente al estudio de la Sagrada Escritura. Conservamos las cosas, muchas cosas de San Ambrosio gracias a San Agustín. La crónica de las costumbres de San Ambrosio. Por eso conocemos mucho de él. San Ambrosio, por ejemplo, diariamente llegaba a su catedral y escogía un lugarcito de la catedral, una esquina ahí en la catedral, donde él salía con la Sagrada Escritura y se ponía a estudiar la Escritura en voz alta. Entonces las personas de las ciudades llegaban todas las mañanas a la catedral a ver en cuál era el lugar que iba a escoger, cuál era la esquinita que iba a escoger para ponerse él ahí a estudiar, a meditar y a dictarle a su secretario pues toda la catequesis fruto de esa meditación orante, ¿no? De esa meditación orante. ¿Por qué digo meditación orante? Porque San Ambrosio se había iniciado en la práctica del estudio de la Sagrada Escritura pues gracias a la enseñanza de Orígenes, en esto que hemos conocido y que muchos de ustedes practican, que se llama la Lectio Divina. Esa Lectio Divina que es una lectura orante de la Sagrada Escritura. Pues esa se la debemos a San Ambrosio, que la hacía en público, sin preparar nada, la hacía ahí en su catedral en Milán. Y el cuarto y último ejemplo que nos pone el catecismo es a San Agustín de Hipona. Es quizás uno de los más conocidos por todos nosotros. Quien fue obispo de Hipona, un hombre de pasión y de fe. Necesitaría muchas clases para poder nosotros explicar a San Agustín. Aquí solamente diré unas 2 o 3 palabritas alrededor de él. San Agustín era un hombre de altísima inteligencia, ¿no? Que dejó una profunda huella espiritual, no solamente en Occidente, sino en el mundo entero. San Agustín tuvo un itinerario intelectual y espiritual muy largo, en el que también fue tentado muchas veces por muchas otras cosas. San Agustín participó en sectas, salió de ellas, se metió en otras, hasta que al final conoció el cristianismo. San Agustín era un buscador innato, ¿no? Que había sido bautizado gracias a su madre Santa Mónica. Pero luego, sin embargo, de su bautismo, este hombre tan inquieto solamente estaba buscando razones, y cuando algo no le cuadraba o no le entendía, salía a buscar otras en una parte y en otra, incluso hasta llegar a rechazar la fe que su madre le había transmitido por el bautismo. San Agustín, después de mucho buscar, se da cuenta que al final de todo encontró la respuesta que estaba buscando durante toda su vida, y la vino a encontrar en el lugar del inicio, en el bautismo que le había dado su madre Santa Mónica. San Agustín es un gran catequista, es un gran catequista, es un gran pensador, y es un hombre que nos pone a todos a pensar. Continuamos con el número 9 del Catecismo de la Iglesia, que nos dice: el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y en sus derechos.
De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre, y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Bellarmino, la publicación de numerosos catecismos. Ahora, queridos amigos, el catecismo en este número 9 nos lleva a un salto grande, nos lleva de los primeros siglos, del siglo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahora nos lleva de un número al otro al siglo XV y XVI, ¿no? Un gran salto en la historia. Un concilio clave, el Concilio de Trento. Saben ustedes, lo hemos comentado antes, que el Concilio de Trento se celebró en Trento, en Italia, del año 1545 a 1563. Un concilio clave en la historia de la Iglesia que respondía a la ruptura que se había producido en la Iglesia con Lutero y la Reforma Protestante. Y por eso la Iglesia tiene que hacer una contrarreforma para intentar sanar, si no totalmente, digamos, la herida que había producido Lutero, por lo menos entonces podría aminorar en buena parte los efectos de esta ruptura. Nació, fruto del Concilio de Trento, el catecismo que teníamos antes. Ese catecismo de Trento tenía 3 nombres. Se llamaba o Catecismo de San Pío V, el cual había sido escrito en 1570, publicado en 1570, o también se le puede llamar, como nos acaba de decir el Catecismo Romano, o también se le podría llamar el Catecismo de Trento. Así que ese catecismo antiguo tenía estos 3 nombres. No es que eran 3 catecismos, era el mismo, pero se le conocía con estos 3 nombres. Este catecismo de Trento, o de San Pío V, o Catecismo Romano, como le quieran llamar, publicado en 1570, duró hasta 1992, son 422 años. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque cuando la Iglesia escribe un catecismo, no lo escribe para 10 años. No, este catecismo duró 5 siglos. Por lo tanto, el catecismo que estamos estudiando, por la gracia de Dios, nosotros, a través de este programa, pues es un catecismo que posiblemente vaya a durar 500 años más. Así que tenemos suficiente tiempo, queridos amigos que nos están escuchando, tenemos suficiente tiempo para estudiarlo, no se preocupen. Vamos poco a poco estudiándolo, nos esperan 500 años. El Catecismo de San Pío V, como les decía, fue fruto del Concilio de Trento. Así como el catecismo que estamos estudiando hoy es fruto del Concilio Vaticano II. Porque los concilios tienen que descender a lo práctico y tienen que aplicarse en el mundo de una manera catequética. Por eso, fruto de ese concilio nace esta idea de los obispos de la Iglesia Católica de hacer el nuevo catecismo mayor. No que reemplaza el otro catecismo, sino que lo complementa con el tiempo actual, ¿no? No borramos del mapa el catecismo de Trento, ¿no? Se construye sobre él. En todo este trabajo, ¿no?, también participaron, pues como ustedes saben, equipos del mundo entero, ¿no? Teólogos, profesores, sacerdotes, obispos, cardenales, el Santo Padre a la cabeza, etcétera, etcétera. Vamos a dedicar también una palabrita, no tan extensa como los otros, a estos teólogos y santos obispos que nos habla este número 9. El primero de ellos es San Pedro Canicio. San Pedro Canicio, quien es doctor de la Iglesia, fue el 8º jesuita en hacer los votos solemnes después de San Ignacio de Loyola. Aunque nació en Holanda, en aquel tiempo pertenecía a la arquidiócesis de Colonia, en Alemania, donde están hoy día las reliquias de los Reyes Magos. A San Pedro Canicio
se le llama el segundo evangelizador de Alemania. Saben ustedes, recordarán que el primer evangelizador de Alemania fue San Bonifacio, allá en el siglo 7 y 8. Aquí en el siglo XVI, el segundo evangelizador después de la reforma protestante de Lutero fue San Pedro Canicio. Y se le llama así porque él fue un ávido luchador en contra de la reforma protestante de Lutero. A él le tocó durísimo. El momento de la ruptura entre la Iglesia Católica y los protestantes. Después fue trasladado a la ciudad de Viena. Y allí, por ejemplo, queridos amigos, como un dato así histórico, en Viena durante 20 años no hubo una sola ordenación de un sacerdote, en 20 años. Cuando él fue a trabajar en Viena, todos los monasterios estaban cerrados, estaban vacíos los monasterios. Cuando celebraron la primera Eucaristía en la catedral, solamente habían los servidores que estaban ahí, 5 personas. Todos, prácticamente, el 90% de ese pueblo había perdido la fe. Y allí llega San Pedro Canicio, con las iglesias totalmente vacías, pero con una virtud que lo caracterizaba a él, la santa paciencia. Y con esa santa paciencia y el trabajo catequético que hizo, le dio la vuelta a esa situación. Él escribió un pequeño catecismo, que aun cuando él vivía, ese catecismo ya se había publicado en 200 ediciones. Fue traducido en 15 idiomas. Y así se hizo poco a poco varios catecismos. Él, cuando llegaba a un pueblo, veía la capacidad intelectual que tenían las personas del pueblo y les hacía un catecismo. Un catecismo para los campesinos, un catecismo para los intelectuales, un catecismo para los políticos. Y así iba haciendo pequeños catecismos adaptados a la realidad de cada uno para que todos se entendieran. Esto es para darnos cuenta, queridos amigos, que en los momentos más difíciles siempre han existido en la vida de la iglesia los santos catequistas. Estos que le han dado las vueltas a las situaciones más difíciles con la exposición de la santa y sana doctrina de la iglesia que está expresada en el catecismo. El segundo nombre que nos propone este número 9 del catecismo es San Carlos Borromeo, quien fue arzobispo y cardenal de Milán. Él era de una familia noble, prestigiosa, incluso era sobrino del Papa Pío IV. Era amigo de San Pío V, era amigo de San Felipe Neri. Y es curioso cómo los santos pues tienden a tener esta amistad con otros santos también, un trato personal entre ellos. Lo importante de él es que San Carlos Borromeo tiene ese sentido catequético para llegar la fe católica, no solo a la población, sino también a la formación de los seminarios, para tener seminaristas que conociesen la doctrina de la iglesia del catecismo, para que cuando llegaran al sacerdocio estuvieran bien formados para dar la talla de las necesidades del mundo. San Carlos Borromeo, saben ustedes, tenía un problema en la habla, ¿no? Él no hablaba bien, tenía un problema y una dificultad en la palabra, le costaba predicar. No era como San Juan Crisóstomo que le decían boca de oro, no era. Pero él sería un poco lento hablando, sí, pero al final el que predica es el testimonio. No es la fuerza solamente de nuestras palabras, sino la fuerza del Espíritu de Cristo que mueve los corazones. Esto es muy importante para nosotros, queridos amigos, aprenderle esto a San Carlos Borromeo. Porque muchas personas hoy día no nos ayudan como catequistas porque no pueden hablar, porque no saben hablar, porque no saben expresarse, porque no tienen una predicación privilegiada, una palabra privilegiada. Recuerden ustedes que cuando uno predica, debe de predicar porque está enamorado, porque está convencido. Y esto es mucho más poderoso que cualquier expresión de palabra.
El tercer nombre que nos propone el catecismo en este número 9, Santo Toribio de Mogrovejo, que era un español que fue obispo de Lima, en el Perú, por allá en el año de 1580. Él escribió una maratón de catecismos adaptada a las lenguas que hablaban los indígenas, en una de las diócesis más extensas del mundo del siglo XVI, como era Lima. San Toribio de Mogrovejo, saben ustedes que él confirmó a Santa Rosa de Lima, que él confirmó a San Martín de Porres. Una labor impresionante que hizo Santo Toribio de Mogrovejo, porque él visitaba personalmente todas las ciudades y los caseríos donde vivían los indígenas en todo ese extenso mundo de los incas. Y el último nombre que nos propone el catecismo es San Roberto Belarmino. ¿Quién es San Roberto Belarmino? Doctor también de la Iglesia. Era un jesuita, cardenal, era el prefecto de la Congregación para los Libros Prohibidos, pero también rector de la universidad más importante en la historia de la Iglesia, que es la Universidad Gregoriana de Roma. San Roberto Belarmino escribió unos volúmenes llamados Discusiones sobre puntos controvertidos. ¿Y en qué consistía este escrito tan interesante de San Roberto Belarmino? Consistía en poner en discusión pública todo lo que hablaban los protestantes en contra de la Iglesia. Y entonces ponían el concepto y San Roberto aclaraba el concepto. De esta manera, poco a poco, en 20 años se publicaron 30 ediciones de este libro de las controversias, porque era una excelente oportunidad, como en una especie de tertulia, como en una especie de exposición pública, ir aclarando los conceptos que los protestantes iban predicando de una manera errónea. Al principio, los sermones de San Roberto Belarmino solían ser muy elevados, pues un rector de una universidad, un cardenal, etcétera, etcétera, pues todos sus homilías y sus escritos eran para eruditos. Pero dice la tradición que un día le pusieron a dar pues un discurso y él no lo había preparado. Y él se sintió muy mal porque pensó que iba a quedar en ridículo. Entonces lo que hizo fue tomar la Sagrada Escritura y hacer esa predicación que no había preparado, pero usando la Escritura y explicando lo que el texto bíblico estaba queriendo decirles. Cuando terminó, él mismo se dio cuenta que esa predicación que hizo ese día había sido mucho más poderosa que cualquier otra de sus predicaciones eruditas. Y dijo estas palabras: vamos a dejarnos de rollos que calientan la cabeza, pero que dejan frío el corazón. Vamos a dejarnos de rollos que calientan la cabeza, pero que dejan frío el corazón. Y a partir de ese momento se dedica él a ser este gran predicador, San Roberto Belarmino. Por lo tanto, queridos amigos, en la historia de la Iglesia tenemos todos estos testimonios de hombres que nos han animado y que nos siguen animando a ser unos buenos catequistas. Concluyo diciendo, tenemos que juntos, desde el obispo hasta el último catequista, priorizar la catequesis, formarnos siempre bien, ir a los orígenes del cristianismo como las fuentes sensacionales que tenemos. Con estos 3 puntos podríamos concluir nuestra exposición del día de hoy. Mucho gusto, Juan. Yo tengo una pregunta que me hizo un escucha. No sé si... Adelante. Pues sí. La pregunta es un poco profunda, pero la verdad que se lo agradezco a nuestro escucha que me la haya hecho. Él dice: al adherirnos a la doctrina católica recogida en el catecismo, ¿no perdemos libertad de pensamiento como seres humanos individuales? Wow. ¿El catecismo no es como ser un poco infantil intelectualmente? Pregunta este escucha. Obviamente, querido amigo, esto es una acusación que existe, ¿no? Que existe en el mundo moderno. Algunos dicen
a los católicos, a ustedes les marcan y les obligan a pensar, a hablar y a vivir según dogmas a los que se tienen que adherir, ¿no? Eso es lo que escuchamos, ¿no? Ustedes tienen, porque nos obligan, ¿no? Respondemos a esto, ¿eh? ¿Cómo un católico puede primero responderse a sí mismo y después, pues, responderlo afuera, quien se lo haga? Fíjense bien. Yo ahorita se me viene a la mente haber escuchado una expresión muy bonita del Papa Benedicto XVI, y el Papa decía esto, malamente me acuerdo, ¿no? Los dogmas no son muros, no son paredes, decía el Papa, sino que son ventanas que se abren en esas paredes para poder mirar hacia el horizonte más lejos. Es que esto el Papa Benedicto lo decía. Un dogma no es algo que me impide ver, ¿no? Así es. Sino al contrario, me abre una ventana en el muro que me impidía ver para que yo por medio de esa ventana vea más. Tenemos que decir que el razonamiento humano, querido amigo, está sujeto siempre a errar. Está sujeto siempre a errar. Pero esa que está sujeta siempre a errar, también tiene la capacidad, como lo expliqué hace un par de semanas, también tiene la capacidad de conocer la existencia de Dios a través de la razón humana. Pero también tenemos esa capacidad de autoengañarnos, y que es bastante grande, bastante grande. Y no únicamente esto, sino que la mente humana también tiene un límite. También tiene un límite. Ese límite es pues, ¿hasta dónde soy capaz de ver con la razón humana? ¿Hasta dónde el hombre es capaz de conocer la realidad humana? ¿Hasta dónde? Entonces decimos nosotros que la revelación lo que hace es iluminarme un poco más lejos. Como cuando usted va en el coche de noche y ya no se ve nada, ¿qué hace? Prende las luces altas, ¿para qué? Pues para que yo pueda ver mucho más lejos. Es lo que la fe va a hacer. La fe me va a prender las luces altas para que yo pueda ver más lejos. Entonces, digámoslo así, que de alguna manera, lejos de que la fe me disminuya mi libertad, lo que hace es ampliarla. Esto que preguntas es genial. Pero la fe no te coarta la libertad, al contrario, la fe te hace más libre. Lo que quiero preguntarte ahora es, ¿qué es lo que tú entiendes por libertad? Porque si por libertad estás entendiendo la capacidad de yo hacer lo que quiera, una cosa y la otra, y cuando quiera y cuando me dé la gana, de ser yo el que elige, de ser yo el que decide, de ser yo, pues entonces está clarísimo que ahí, sea la iglesia, sea un dogma, sea lo que sea el gobierno, sea la constitución, todo el mundo va a estar en contra. Y van a coartar. Y la libertad, querido amigo, la capacidad de adherirse al bien. Si como libertad entiendes la capacidad de adherirte al bien y a la verdad, entonces los dogmas y la catequesis, lejos de quitarte la libertad, te la amplían. Te la amplían. Fue entonces San Agustín, el que de alguna manera definió la libertad bajo este concepto. San Agustín decía, libertad no es meramente albedrío. La libertad no es meramente albedrío. Es más que eso. La libertad es la capacidad de conocer el bien, de conocer la verdad y de adherirme a ella. Por eso es que con toda certeza le respondo a nuestro querido oyente, la fe de la Iglesia expresada en el catecismo no te coarta, te hace más libre.